Cuando nosotros queremos transmitir algún tipo de información considerando un debate, unas conferencias, un coloquio, fraccionamientos grupales, estamos hablando de técnicas para llevar a cabo esa información que nosotros deseamos. Entonces el día de hoy vamos a hablar de ese conjunto de técnicas grupales que existen para que tú puedas transmitir distintos tipos de información. Entonces vamos a comenzar. Aquí en pantalla tú ves la unidad 4.4, técnicas grupales, y vamos a nuestro punto 1, el concepto. ¿Qué son las técnicas grupales? Cuando nosotros hablamos de técnicas grupales, estamos hablando de las herramientas metodológicas que se desarrollan mediante una planeación consecutiva con base en distintas actividades con el único fin de llevar a cabo procesos de enseñanza, aprendizaje a los que te están escuchando. Además de ello, el conjunto de individuos o personas que están en ese sitio van a participar de manera activa. Dichas técnicas son variadas según su finalidad, el contexto y las características del grupo. Vamos a anotar este concepto de forma resumida. Decíamos que va a variar según su finalidad, el contexto y las características del grupo. Vamos a nuestros tipos. Aquí yo lo anoté como técnicas, pero tú puedes anotarle tipos con puntos suspensivos, etcétera. Vamos con el número 1, el foro. El foro pues va a tener muchas personas, el moderador, quién va a transmitir la información, etcétera. Sin embargo, nosotros vamos a escribir las características enfocadas a la planeación de ese foro. Es decir, vamos a hablar ahorita cómo lo deberías de estructurar. Entonces, para ello vas a desarrollar las siguientes actividades. Vas a tener un punto 1, la preparación. Aquí en la preparación tú vas a estar hablando de los temas, los integrantes y el tiempo. Vamos al punto número 2. El tiempo que tú mencionaste acá lo vas a ir desglosando. Entonces vamos a anotarlo con otro color. Esta palabra de aquí tiene que cumplir ciertas características. Vamos a poner las unidades estándar para el caso mexicano. En el caso mexicano puede llegar a exponerse hasta 30 minutos. De esos 30 minutos tú vas a considerar otros 10 o 15 minutos para mejorar el aprendizaje de los integrantes. Es decir, yo como estuve escuchando el foro, pues me surgió una duda o no le entendí, pues le voy a preguntar al moderador. Entonces para ello tú vas a asignarle de 10 a 15 minutos. Vamos a hablar del tema. El tema no va a ser así al azar, es decir, no es un tema que tú vas a discutir como persona civil, sino que porque eres una persona preparada, y si en dado caso de que te nombraron a ti, pero no tienes los conocimientos avanzados o aún no te preparaste para doctor en tal cosa, vas a hacer lo siguiente. Vas a consultar diversos libros, revistas, periódicos, es decir, vas a hablar de economía de México de enero a abril de este año, ¿no? Vas a consultar todos ellos. En el tema, si tú vas a utilizar algún tipo de diapositivas, videos, se lo vas a entregar al moderador antes, o si tú eres el moderador ya tiene que estar listo, no vas a improvisar. Vamos a hablar de los integrantes. Aquí únicamente es coordinación. Es decir, tú eres el que va el staff, pues tienes que pasar a tal persona, tienes que pasar al otro. De si llega a hacer preguntas, pues le pasas el micrófono al integrante o al individuo que lo haga, etcétera. Dependiendo qué integrante sea, ¿no? Si por ejemplo es el que está exponiendo, pues no le va a pasar el micrófono. Vamos al debate o controversia. El debate es
es uno de los puntos críticos que tú te tienes que preparar porque no sabes con qué pregunta te van a contradecir lo que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, tú puedes hablar de fútbol y dices, no, que el fútbol mexicano está mal y de repente te sale una pregunta que sea contradictorio a lo tuyo. Tienes que saber qué responder, tienes que estar preparado. Es un tema muy complicado para mantener la postura. Y decíamos, no te puedes poner ni tan egocéntrico, tan exigente, ni tampoco con una actitud de que no sabes del tema. Tiene que estar como que equilibrado. Para el debate controversia es una actividad oral que consiste en una discusión de un tema por parte de un grupo, defensores y atacantes. Vamos a marcarlo con dos puntos y vamos a tener defensores y atacantes. Vamos a anotar aquí dentro de un grupo. En este ejercicio se adquiere a diferentes habilidades para aprender a discutir, respetar ideas de los demás, encontrar la verdad y la razón, donde estén sin egoísmo ni terquedad. Es decir, lo que te mencionaba, no puedes exponer ni tan que te quedas que sabes todo, ni tampoco tan expresando deficiencias en conocimiento de lo que se está hablando. Vamos a anotarlo como habilidades. Respetar ideas, encontrar la verdad y razón. Tú, por ejemplo, has visto muchos movimientos sociales en la Ciudad de México que destruyen diferentes instituciones, diferentes organizaciones. Es decir, su ego está por los cielos, dicen es esto y los demás se callan. No se trata de imponer su idea y tampoco se trata de eso. Sin egoísmo. Vamos a hablar del tiempo. El tiempo es de 60 minutos, aunque puede tardar más. Vamos al siguiente. ¿Qué pasa si existen conflictos o decíamos ego? Pues hay dos cosas que hay que considerar. El coordinador o el moderador. Yo le digo moderador, pero aquí lo tienen como coordinador. Vamos a ponerle coordinador. Y conclusiones. Lo escribo de una vez. El coordinador pues simplemente calma las ideas. Si alguien se exalta, le dice relájate, vamos a la siguiente pregunta, etcétera, ¿no? Listo. Conclusiones, pues explica cómo va a ser el tema, cómo van a ser las preguntas, qué es lo que se va a ver en tal día, qué es lo que no debes de decir, cómo te debes de expresar, cómo debo de ceder la palabra, etcétera. Conclusiones, pues simplemente los resultados a la que se llegaron, de qué tema hablaron, etcétera. Vamos a nuestro punto 3, el simposio. Aquí era la C. Vamos a nuestro punto C, nuestro simposio. Vamos a nuestro apartado número 3, el simposio. El simposio va a ser un grupo de charlas, discursos, exposiciones verbales presentados por uno o varios individuos sobre los temas que puede abarcar algún área de la ciencia o algún área de que ellos están fundamentados. Vamos a escribirlo. Aquí nosotros ya hemos anotado nuestro pequeño concepto, nos dice que son charlas por varios individuos de un solo tema. Aquí a lo que se refiere de un solo tema es que, por ejemplo, tú vas a hablar de economía de México y algunos van a hablar de relaciones internacionales con México, otros van a hablar de las industrias en México, otros van a hablar de aporte sustentable para el cuidado del medio ambiente a partir de las industrias, otros van a hablar de los actores que intervienen en la economía mexicana, etcétera. Todos como que abarcan distintos subtemas del tema principal. Vamos a hablar un poco del tiempo. El tiempo va a ser normalmente 20 minutos por exposición y no puede pasar de una hora.
Aquí ya lo tenemos para que lo tengas en cuenta. Si pasa de la hora ya no sería simposio, corresponde a otra característica. Vamos a hablar de cada subtema presentado. También lo puedes anotar como subtema. Se puede dividir para hacer preguntas, es decir, 15 minutos, 15 minutos la exposición y 5 minutos preguntas. Listo, ya lo tenemos. Vamos a anotar aquí 20 minutos, ¿no? 15 minutos para hablar, etcétera, y los otros 5 para preguntas. Vamos a nuestro punto número 4. Vamos a hablar del seminario. El seminario es el estudio sistemático de un tema planteado por un grupo, la reunión de un número pequeño de miembros que se unen para efectuar la investigación de un tema elegido. Se trata de lograr el conocimiento completo y específico de una materia. Vamos a anotar el concepto y después vamos a desglosar sus características. Vamos a anotar los integrantes. Decíamos que era un grupo pequeño. Tenemos aquí el apartado de integrantes. No menos de 5 personas, pero tampoco muchos, es decir, no más de 12. Y vamos a dividirlo en grupos. Un color que no habíamos utilizado ya hace un buen rato. Vamos a tener 2, los del trabajo concreto y la exposición del tema. Vamos a nuestro siguiente punto, el tiempo. Dentro de nuestro tiempo también está muy limitado. De 2 a 6 horas. De 2 a 6 horas. En caso de que el tema no quede muy claro, no quede muy definido cada uno de los objetivos, mencionábamos al principio que nuestro objetivo tiene que ser muy claro, pues entonces vas a tener que llevar más días, es decir, 6 horas hoy, 6 horas mañana. Bueno, vamos a tener un secretario que toma notas. El secretario va a dar la palabra, va a decir conclusiones parciales y finales. Vamos a nuestro punto número E. Vamos a nuestro congreso. El congreso va a ser el intercambio de ideas, opiniones y pueden desarrollarse por varios días. Vamos explicando las características. Vamos a anotar a los integrantes. Aquí como son congresos que cada uno va a hablar de un tema en particular con la finalidad de compartir lo que él está trabajando, lo que él se especializa, pues entonces los integrantes van a ser los delegados de grupos, ¿no? Los delegados de grupos con economía, los delegados de cuestiones normativas del SAT, los delegados enfocados al tinte administrativo, etcétera. Un punto importante a mencionar en este apartado es que todos tienen que estar participando, hablando, escuchando. Nadie se puede quedar haciendo solo una sola cosa, sino ya no sería congreso como tal. Vamos a anotar el tiempo. El tiempo pues aquí va a ser un poco variado. Puede ser un día o varios días. Vamos a mencionar unas características del tema. Aquí una de las características con el tema es que no solo es explicarlo ya, sino que aquí lo vas a compartir, vas a decir yo hago esto, beneficia en tal cosa y lo mismo vas a escuchar de tus compañeros. Vamos con el punto de las conferencias. Va a tener como fin informar, explicar un conjunto de temas de manera profunda, de manera ya más detallada.
es decir, muy técnico, muy científico. Este lo vas a ver en cuestiones de diferentes universidades, como decimos que son temas a fondos, pues obviamente son universidades que generan diferentes metodologías, técnicas, nuevas herramientas, nuevos portales digitales, pues es un avance más a fondo. Vamos a mencionar los integrantes. Integrantes, vamos a escribir de una vez el tiempo y el tema, ¿no? Los integrantes, pues especialistas en el área. Aquí ya no son delegados sencillos, sino que inclusive son muy académicos, inclusive doctores. El tiempo, uno o varios días. El tema, temas a fondo, ¿no? O cómo decirlo. Vamos a poner literal temas especializados. Vamos a poner temas a fondo, temas a fondo. En realidad son temas especializados ya muy particulares en un área. Vamos a nuestra siguiente unidad. Vamos a hablar de niveles de observación de un grupo. Dentro de nuestros niveles de observación vamos a hablar de 4 cosas. El primero, como puedes notar, ya lo escribí y vamos a estar hablando de observaciones de los miembros. Para poder entenderlo mejor vamos a hablar de 2 cosas. La primera corresponde a preguntas y la segunda a categorías. Es decir, para que tú puedas realizar una observación adecuada de tal tema, de tal conferencia, de tal reunión o simplemente del grupo, tienes que preguntarte lo siguiente: ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está logrando? ¿Qué es lo que se pretende obtener? Etcétera. ¿Cuándo lo vamos a obtener? ¿Cuándo se debe desarrollar? ¿Dónde debemos de establecer tal producto? ¿Dónde debemos de establecer tal conversación? ¿Dónde debemos de establecer tal reunión? Etcétera. ¿Cómo se va a implementar? ¿Quiénes son los integrantes? Cómo es la cuestión legal para desarrollarlo, y esas preguntas tú lo vas a clasificar o lo vas a complementar con categorías que van a estar clasificados en 3 secciones. La primera es con base en teoría previa. Por ejemplo, ¿qué debemos de hacer para lograr el objetivo planteado que indica incrementar la economía en un 18%? Entonces, a lo mejor tú tienes teoría previa, a lo mejor información, informes, estados financieros o gastos que ya se ha hecho. Cuando nosotros tenemos ya características definidas, vamos a estar hablando de una categoría 2, que son niveles muy definidos. Queremos incrementar la producción de tal sitio porque presenta déficit del lugar, ¿no? Entonces, tus preguntas ya van a estar basados en características particulares y en situaciones de partida, es decir, cómo podemos modificar la fiabilidad de las preguntas, las observaciones que sean válidas, y en situaciones de partida, a lo mejor nosotros vamos a observar unidades de negocio, ¿no? Es decir, si lo que se está comentando tiene un grado de fiabilidad alto, si la observación y la información recolectada es lo que realmente necesitamos escuchar, si la aceptación de las formas es adecuada, si las conductas empleadas por cada uno de los integrantes es adecuado, etcétera. Vamos a hablar del siguiente punto: el líder y el grupo. Bueno, el liderazgo, como tú ya has escuchado en muchos libros de psicología, pues ya no tiene caso hablar muy a fondo. Sin embargo, lo repito, es la persona que coordina, plantea, escucha a todos y a partir de ello genera una decisión con base en las propuestas de todos. La diferencia de jefe es que el jefe dice y se hace, ¿no? Es muy difícil que encuentres liderazgos, pero puede existir. Entonces, en el líder y el grupo va a haber observaciones de manera conjuntas, de manera, ¿cómo decirlo?, paralelas. Entonces, para generar un líder de observación o el líder de todo el área, pues va a ser generado por todo el consenso de los integrantes. Este líder va a tener la tarea de observar, en este caso, ¿no? Hablando específicamente de nuestro 4.5. Obviamente va a desarrollar distintas actividades aparte de esto. Sin embargo, ahorita nos vamos a enfocar nada más en la observación. Va a tener la función de la producción. La observación del líder va a ayudar a la organización. ¿Cómo lo va a ayudar? Pues a partir de premios y castigos. Si observa que las actividades planteadas están mal, pues va a generar
un castigo, ¿no? Mejor algún tipo de descuento. Si consideran que los integrantes restantes están desarrollando su actividad de una manera adecuada, correcta, pues a lo mejor va a haber un premio, a lo mejor ¿cómo se llama? Una cierta comisión de algo. En este caso el líder va a generar las actividades para tal área, las actividades para otra, las actividades para un tercero, entonces va a coordinar las actividades. Vamos a nuestro siguiente punto con base en la producción. Con base en la producción lo vamos a definir de acuerdo a distintos grupos. Esos distintos grupos lo vamos a clasificar de una manera sencilla en tamaños pequeños, medianos y grandes. A partir de ellos, cada uno va a tener la tarea de observar distintas áreas que se está trabajando, ¿no? Áreas en cuestiones desde una reunión hasta cuestiones industriales, es decir, la producción del producto como tal. Vamos a tener nuestro punto 1 con base al tamaño de grupo. Vamos a anotarlo con verde porque también vamos a tener otro con base en normas. ¿Qué es lo que has escuchado en una cuestión industrial cuando te dicen no pasa porque tiene deficiencias? Está basado en las normas. Entonces vamos a anotarle aquí tamaño de grupo. Y por acá vamos a anotar normas. Entonces en tamaños de grupos va a haber un grupo pequeño observando cómo estás avanzando, va a haber un grupo mediano que dice estos no están trabajando, estos no están exponiendo bien, o de acuerdo a lo que se trabaja en esa área, ¿no? Aquí ya lo tenemos, pequeños, 12 personas vigilando, a lo mejor es una actividad industrial donde participan 100 personas, pues 12 van a estar destinados a la observación, si se está trabajando de manera coherente, etcétera. Medianos, 40, hasta 40 personas y grandes, mayor a 40 personas. Entonces vamos con base en las normas. Con base en las normas también vamos a tener las básicas, es decir, de no ensucies el lugar, distinguirte ante los demás, los formales, es decir, que cumpla ciertas normas establecidas por alguna ley o simplemente los dirigidos con base a la eficiencia del lugar, es decir, las horas de producción, etcétera, y algunos informales que orientan a la satisfacción y aspectos emocionales. Vamos a escribirlo. Vamos a nuestro punto 4, la relación con el exterior. La relación con el exterior está enfocado cómo se ve la institución cuando se termina una actividad. Para ello te vas a apoyar en distintas características, por ejemplo en las anécdotas contadas. También vas a tener el registro de salida, es decir, en el registro de salida puede anotar cada uno de los integrantes, hoy se hizo esto, se hizo tal cosa, se logró tanto, se benefició tanto, y en algún apartado pues escriben comentarios, ¿no? Hoy no me gustó el trabajo por esto, por esto, por esto, hoy no se cumplió la reunión por esto, por esto. Entonces, registros de salida. Aquí parece más como cómo nos ven otra persona, pero no se enfoca específicamente a eso, sino cuando termina la actividad, cómo se logró tal cosa, cómo se benefició esto, etcétera. Bueno, entonces vamos a también aprovechar los diarios de laborales. Vamos a ponerle diarios de sesiones. Algunas instituciones utilizan minutas para decir se logró esto, se ha avanzado en tantos, en tantos. En su caso, la observación de su proyecto es lo que entregan por unidad. Ahí se genera una observación de, chin, me equivoqué en esto, esto está mal, esto no se logró. Eso, por ejemplo, para su trabajo es la observación. Hablando en cuestiones exteriores, vamos a tener los protocolos de observación. Vamos a hablar de, aquí en el punto de la relación con el exterior, pues tienen que pasar por un proceso de validación, ¿no? Porque decíamos que como son anécdotas, comentarios, registros diarios, pues cada quien puede comentar lo que considere necesario, pero no necesariamente es válido. Entonces aquí va a pasar por un proceso de validación. Y ese proceso de validación se va a realizar de la siguiente manera. Se va a realizar a partir de una consulta triangulada, es decir, preguntándole a diversos observadores. Si los tres más o menos escriben y piensan lo mismo, pues se considerará como información real, fiable.
Si en el proceso de validación las personas distorsionan la información de manera habitual, pues entonces en la técnica de triangulación cada quien va a escribir diferente. Ahí es donde tú notas que no es fiable lo que se está observando. Vamos a nuestra unidad 4.6 para continuar. Vamos a hablar de cómo estructurar la sala según el tipo de reunión, es decir, cuando ya vamos a poner en práctica nuestra reunión necesitamos coordinarlo. Aquí lo vamos a ver como si lo fuéramos a realizar de manera presencial. Vamos a tener 6 formas. Aquí en pantalla ves 4, en la siguiente hoja vamos a explicar las otras 2. Vamos a explicar el aula. Una manera sencilla de que entiendas qué es un aula, pues prácticamente podría ser un salón de clases y va a permitir de 10 hasta 150 participantes. Se van a tomar notas de lo que se está tratando, es decir, por ejemplo, los alumnos. Requiere de mucho espacio. Normalmente se generan presentaciones o demostraciones, por ejemplo el teorema de Pitágoras, una función logarítmica que va explicando el profesor, etcétera. Vamos a nuestro semicírculo. Esta disposición es recomendable para las discusiones con moderador. Vamos a tener, es más informal y permite la participación de 30 participantes de manera cómoda. Los participantes pueden tomar notas e intervenir en las discusiones. Vamos a nuestro apartado número 3, la mesa redonda, uno más popular en cuestiones industriales, cuestiones de juntas de manera para tomar decisiones, etcétera. Esta modalidad depende de las dimensiones de la sala y del número de mesas disponibles. Se utiliza eficazmente en las sesiones de grupos, interacción grupal con lluvia de ideas. Permite sesiones de discusión entre diferentes grupos. Aquí ya lo hemos anotado. Vamos a nuestro punto número 4, la disposición rectangular, propicia para la discusión entre grupos con menos de 30 integrantes. Tenemos el prefijo menor o igual, contacto directo entre ellos. Vamos a nuestra siguiente hoja para mencionar las últimas dos. Vamos a ello. Vamos a continuar con la estructura de la sala. Tenemos los últimos dos, el teatro o salón de actos y el semicírculo abierto. Vamos con nuestro teatro o salón de actos. Es adecuado para las disertaciones ante grupos numerosos o sesiones plenarias. Puede llegar a tener un público de hasta 150 personas a más. Mayor o igual a 150 personas. Es ideal para reuniones o sesiones con varios oradores. Es decir, sería una reunión gigante, ¿no? Vamos con nuestro siguiente punto, el semicírculo abierto. Este es un poco similar al... Este es un poco similar al semicírculo, solamente que también tiene personas al fondo, es decir, tienes el círculo que por acá te dejo en pantalla y también hay personas al fondo, es decir, hay más de 30 personas. Aquí hemos anotado que es ideal para clases o eventos de discusión, algún tema que se están trabajando. Los del centro a lo mejor son personas con temas especializados o con gran bagaje en el tema que se está hablando, y los del fondo pues simplemente te están escuchando y a partir de ello van aprendiendo. Si tienen dudas pues van a preguntar, van a intervenir dentro de la reunión. Pues decíamos que puede llegar hasta 50 personas. Aquí como es un evento de clases o un evento a lo mejor uno por cada semestre, pues no necesariamente se toman notas. Aquí
aquí un punto importante es que estas 50 personas reunidas no van a realizar notas, sino que van a escuchar, van a preguntar, pero están interactuando, no están tomando notas. Vamos a mencionar otra característica: permite a los participantes sentados al fondo de la sala ver el recinto desde una perspectiva general y hace posible que se identifique quién es el más capacitado, quién está centrado en el tema, quién expone mejor, etcétera. Y bien, pues eso sería todo por esta semana. Nos vemos. Hasta la próxima.